Y lo primero, por supuesto, darle la bienvenida a este curso Normativa Contable 2, que lo voy a dar en la jornada vespertina. Y sé que hay algunos alumnos diurnos que van a estar presentes también el día de hoy, así que cualquier consulta, duda sobre el traspaso al vespertino lo tienen que revisar con la profesora Rosemary, enviándole un correo o llenando el formulario correspondiente. Tengo que comentarles que esta asignatura, Normativa Contable 2, es la continuación de Normativa Contable 1 que ustedes tuvieron con la profesora Glenda Jofré, y por lo tanto, lo que vamos a hacer el día de hoy, tratar de retomar lo que había quedado pendiente en Normativa Contable 1 y también comentar en general de qué se va a tratar esta asignatura. Yo les había mandado un correo a la mayoría de los estudiantes vespertinos y a algunos diurnos que estaban el semestre pasado, no sé si todos van a continuar, pero a otros que me enviaron correo también les mencioné y les reenvié los correos. Por lo tanto, ¿qué esperaría yo? Que ustedes tomaran una decisión si se van a quedar acá o van a tener que devolverse al día. La verdad que yo no tengo mayores dificultades, siempre y cuando ustedes se responsabilicen y terminen la asignatura acá. ¿Y por qué? Porque esta asignatura es la misma asignatura que se da en el diurno, no tenemos diferencia, nosotros hacemos incluso las mismas presentaciones, las pruebas son similares en cuanto a la exigencia y a la forma y al fondo. Por supuesto no va a ser la misma porque vamos a tener diferenciado el día en la jornada diurna, los días lunes son las clases, nosotros las tenemos el día martes, y en Santiago, que también se da la asignatura, también está el día lunes. Entonces ya les he anticipado que las profesoras del día van a ser Careva Amonde, Marcela Fernández, y en el vespertino voy a estar yo, y en el día el profesor que va a acompañar a las profesoras Marcela y Karen va a ser el profesor Miguel Osandón, quien también lo vamos a tener en alguna oportunidad en el vespertino, ya les voy a comentar, y en el vespertino me va a acompañar la profesora Ingrid Solís, tal como lo hizo con la profesora Glenda el semestre pasado. La idea es que ella nos apoye en todo lo que sea el tema práctico, incluso hoy día ya viene ya con su ejercicio. Entonces, bueno, esta es una reflexión que nosotros hacemos en relación al tema de los estados financieros, dado que la normativa contable 2, el peso que tiene la asignatura son los estados financieros. Por lo tanto, si los gobiernos requiriesen a las compañías publicar estados contables ponderados por impacto, estas empezarían a enfocarse de inmediato en mejorar su impacto y en encontrar soluciones a problemas sociales y ambientales. Haciendo una pequeña reflexión el día de hoy con todo lo que es pandemia, COVID, son innumerables los webinars, los seminarios virtuales que hemos asistido, donde hemos recogido la opinión de expertos sobre la presentación y preparación de los estados financieros y cómo esta pandemia y antes el estallido social nos va a afectar y nos va a impactar en la preparación y presentación de los mismos. ¿Ya? Nosotros hemos preparado un trabajo con la profesora Caridad Irauskin, ustedes no la deben conocer porque es una profesora nueva, venezolana, que entró en marzo de este año, y con las profesoras Marcela y Rosemary, otro trabajo que tiene que ver con el rol del contador público auditor en tiempos de COVID-19, y con la profesora Caridad levantamos todos los efectos o los tópicos que tienen incidencia en el día de hoy en la preparación y presentación de los estados financieros. O sea, para nosotros es fundamental que el auditor conozca los detalles de estos efectos y además qué va a pasar con la normativa. ¿Qué va a pasar con esta normativa internacional de contabilidad que, como esta pandemia es de corte mundial e internacional, por lo tanto no solamente nos va a afectar a las compañías o a las empresas que tengan que publicar acá en Chile? Recordemos que la normativa contable es transversal, es internacional y por lo tanto
va a tocar a todos los estados financieros de todas las empresas que se acogen a esta normativa. Eso a modo de reflexión. Después, en alguna oportunidad, yo voy a invitar a la profesora Caridad para que nos comente de este trabajo cuando comencemos la confección de los estados financieros, y va a ser súper interesante que ustedes también revisen algunos videos y salgan un poco de la rutina que tienen en este minuto, que es trabajar, estar frente a esta pantalla, cuidar niños, hacer aseo, cocinar, no sé, innumerables actividades que nosotros hacemos como mujeres o como dueñas de casa, también los varones, que por ejemplo mi marido ayuda en todo acá. Por lo tanto, sacarlas un poco de esa rutina y sacarlos un poco de esa rutina y ponerse a pensar en algo que yo sé que ustedes están pensando, porque si en este minuto ustedes están trabajando en sus empresas, levantando los efectos que tiene en los estados financieros el COVID, por supuesto que es interesante. Esta es una discusión de corte profesional que la tenemos que hacer. Ustedes ya están en tercer año, van a pasar a un cuarto año el 2021, no es menor, han estado ya 2 años y medio en la escuela, en esta universidad pública, estatal, y por lo tanto es súper importante que nos comencemos a cuestionar cosas. Hoy día es el día de la creatividad, de las interrogantes. Si no, ¿cómo avanzamos? Como seres humanos no podemos vivir como los caballitos, un poco guiados por la mayoría. Creo que no es así. Nosotros como auditores, primero somos garantes de la fe pública, estamos allí pendientes, todos toman decisiones a partir de la información que nosotros les entreguemos en estos estados financieros. Por lo tanto, ¿cómo no va a ser importante que yo ponga todo mi celo profesional, mi rigurosidad, mi honestidad, mi responsabilidad, mi vocación en confeccionar esos estados financieros? ¿Ya? Yo les tengo que decir que de partida yo amo lo que hago, o sea, esto de enseñarles a ustedes confeccionar estados financieros o meterlos un poco en la normativa es lo que a mí me gusta. No muchos me creen, pero yo estoy muy pronto a retirarme de la universidad porque ya llevo más de 30 años en esto, pero la verdad es que siempre lo he hecho con mucho entusiasmo y creo que indagar un poco en los cerebros de cada estudiante y meterle la curiosidad respecto a lo que nosotros hacemos. Es cierto que nosotros no podemos crear ni inventar, porque la auditoría creativa existe, pero nosotros tenemos que acotarnos a esta normativa. Pero es súper importante que sí nosotros tengamos nuestro criterio formado y frente a un equipo multidisciplinario de profesionales que tienen que ver con la gestión empresarial, sean ingenieros comerciales, industriales, administradores de empresas y otros tantos que están metidos ahí en la gestión empresarial, nosotros seamos los primeros que tengamos que decir algo sobre ello. También recordemos que ustedes después van a ir a interpretar estos estados financieros, que es como lo último que van a lograr en esta línea de contabilidad, y por lo tanto van a ir hacia los análisis financieros. Y créanme que cuando uno analiza financieramente estos estados contables, le encuentra sentido a todo lo que hace el contador público auditor. ¿Ya? Nosotros estamos hablando acá del que prepara y presenta los estados financieros. Posteriormente, estos estados financieros van a ser auditados por nosotros mismos y por lo tanto tenemos la ventaja que somos los que preparamos y presentamos y además somos capaces de revisar de acuerdo a los parámetros que establece las NIAS, que son las normas internacionales de auditoría y que es súper importante. ¿Ya? Eso a modo de reflexión. No sé si a alguien le gustaría hacer algún comentario de lo que yo he dicho. ¿Está convencido de que la cosa va para allá o continúa? ¿Ya? En general, esta asignatura vamos a desarrollar las competencias genéricas. Nosotros como línea siempre, un paréntesis, ustedes deben saber que yo soy la coordinadora de la línea de contabilidad, ¿cierto? Y siempre estoy allí pendiente de mis colegas, que las cosas se hagan bien, que respondan, ¿ya?
Así que en eso yo también me meto bastante en el tema de lo que es el trabajo de la línea. ¿Ya? Entonces, estas dos grandes competencias genéricas, que son las deseables, pueden haber otras más, pero son las que nosotros en el fondo nos hacemos cargo, que es el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Y todo nuestro trabajo, todo el trabajo que hacemos es trabajar en equipo y es resolver o desarrollar algunos casos. Pero también, paralelamente, vamos a utilizar estas competencias genéricas en la consecución de competencias específicas. Y cuando hablamos de específica, hablamos de lo técnico, de lo que está ligado a la profesión, como esto de aplicar las normativas contables. En primer lugar, yo sí les hablé de la confección del estado financiero, pero a nosotros nos queda, nosotros vimos activos, pasivos, pero nos queda un tema de resultados, que son las subvenciones, que está definido por la NIC 20, y la NIF 15, que tiene que ver con los ingresos o los contratos con los clientes. Antiguamente estaba la NIC 18 y hoy día está la NIF 15. Y por supuesto, todo lo que es elaboración de los estados contables, estados financieros, tomando en cuenta el punto de partida que es la NIC número 1. La 7, nosotros la vemos, pero en generalidades, porque tiene que ver con el flujo de efectivo. La 8, que es de política. La 10, que son hechos posteriores. La NIF 8, segmento. Y la NIF 34, de estado financiero intermedio. Por lo tanto, ahí hay una gama de normativa que tenemos que tomar en cuenta para todas estas empresas que son fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero, la CMF, y por lo tanto también las que se acogen voluntariamente. Hasta ahí nosotros llegamos a full IFRS. Retomamos todas las normas que hemos visto en norma contable 1 porque esto es un continuo y por lo tanto no me puedo olvidar de lo que se revisó anteriormente. Sí, Fernanda, estoy grabando. Y como les decía, si no aprendimos algo bien el semestre anterior, hoy día lo tenemos que retomar. Y por lo tanto, tengo que saber lo que son las propiedades planta y equipo, tengo que saber lo que son los intangibles, la existencia. No me puedo olvidar de ello porque es fundamental para la confección de los estados financieros. Pero vamos a hacer también el tema de las NIC-SP, que son las normativas internacionales de contabilidad para los servicios públicos. Les comento en general de que con el profesor Miguel Osandón vamos a presentar este viernes al Consejo el diplomado en NIC-SP para nuestros egresados y para los profesionales que estén interesados, sobre todo los que son funcionarios públicos o profesionales que trabajan en los servicios públicos. Y ahí vamos a tener algo muy entretenido, porque el profesor Miguel Osandón, quienes a lo mejor ustedes no lo conocen porque tiene muy poquitas horas con nosotros, trabaja hace bastante tiempo en la temática. Por lo tanto, nos vamos a aprovechar de algunos profesionales que nos van a venir a dar charlas o conferencias sobre la temática y ustedes van a tener que hacer algo sobre eso. Y también le vamos a pedir a la profesora Karen Bamonde, que trabaja en el tema de las IFRS PYME, que también nos pueda cooperar con algún seminario o algún apoyo en relación a las IFRS PYME. Entonces, al término de esta asignatura, nosotros nos conformamos con que los estudiantes sepan preparar o al menos tomar en consideración la normativa de la confección y preparación de los estados financieros full IFRS y conozcan en general la normativa que está aplicada a los servicios públicos y a las IFRS PYME. Ustedes deben saber que en Chile las empresas que ocupan el mayor porcentaje del mercado son las pymes, más o menos el 97%, y solamente el 3% son las grandes empresas que están fiscalizadas o que se acogen voluntariamente a la normativa de la ex SBS. Por lo tanto, ustedes dirán, bueno, ¿y preocuparnos de tan poco con tanta normativa? No, lo que pasa es que ese 3% es el que nos genera mayor ingreso y nos da mayor categoría y permanencia y ocupación del mercado. ¿Ya? Entonces, como les digo, esas son las competencias. Y aquí, en general, les voy a comentar por qué tenemos que revisar la NIC 20, las subvenciones. Vamos a recordar un poquito allí el tema de las PPE. Hoy día nosotros podemos adquirir
una propiedad, planta y equipo con una subvención que me dé el gobierno. Y ahí yo les voy a enseñar cómo podemos hacer las subvenciones con cargo al activo o con cargo a resultado. Y cómo vamos viendo el tema del tratamiento de las depreciaciones o el gasto de las amortizaciones que haya que revisar. ¿Ya? Y la NIF 15, que tiene que ver con los ingresos procedentes de los contratos de los clientes. ¿Por qué la tenemos que revisar? Porque, como les dije, el mayor ingreso de las empresas proviene de las ventas de los productos que ellos fabrican o de los que distribuyen. Por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son estos contratos. Hoy día, con el COVID-19, por supuesto, que han aumentado las subvenciones y el tema de los contratos de los clientes han quedado paralizados, se han tenido que reformular algunos contratos, y es súper importante que ustedes reconozcan en estas dos normativas el efecto que ha tenido el COVID-19. ¿Ya? A mí me parece interesante que podamos ir conectando las temáticas con la pandemia, con el contexto actual. Creo que no es difícil, es entretenido, y así no es tan latoso ni latero para ustedes. Y aquí viene nuestra gran unidad de la presentación de los estados financieros bajo normativa internacional y FRS Full. Aquí, en definitiva, nosotros tenemos que tomar la NIC 1. Yo tengo que decirles que yo no soy de las que voy a leer esas PPT, yo les mando las presentaciones, pero lo que vamos a hacer acá es discutir y poder poner en práctica estas normativas. Tiempo nos va a faltar, siempre nos va a faltar tiempo. Este semestre es súper corto, tenemos apenas 11 semanas, más encima un feriado por allí, 10 semanas para tomar las evaluaciones y para hacer lo que queremos hacer, ¿ya? Así que acá van a ser muy bienvenidos los foros, las preguntas por internet, al correo, no sé, todo lo que podamos hacer para fortalecer las cápsulas que podamos crear, los videos que podamos revisar. Así que todo lo que llame la atención de ustedes y pueda ser compartido entre sus propios compañeros, bienvenido. Ya les había comentado de que aquí vamos a revisar la NIC 1, la 8, la 10, la 7, la NIC 8 y la NIC 34. ¿Qué tenemos que ver específicamente y un poquito más en profundidad es la NIC 1, 8 y 10? Porque la NIC 7 la vuelven a revisar en contabilidad superior cuando ven flujo de efectivo. La NIC 8, la verdad que esa es la que utilizamos en los estados de resultados integrales cuando mostramos por segmentos de operaciones o por ubicación geográfica los ingresos y gastos. Es súper interesante porque ahí se puede cruzar con la NIC 36, que tiene que ver con el deterioro, y vamos viendo efectivamente cuáles son los núcleos o las partes o las divisiones de una empresa que generan más flujo. Y ustedes deben saber que si no genera flujo, no tiene sentido que esté en la preocupación de un administrador. Si hay una unidad que no le está generando flujo positivo a la empresa y está generando mayores pérdidas, que puede ocurrir hoy día en el tiempo de COVID, que puede ser temporal, y igual hay que analizarlo, no es necesario definir la eliminación de una unidad o de una división si no es por el efecto COVID. ¿Ya? Y la 34, ¿por qué se revisa? Porque nosotros hacemos estados financieros intermedios. Recuerden que nosotros tenemos estados financieros trimestrales, el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre, el 31 de diciembre. Entonces, esta normativa lo que hace es indicar las generalidades que tenemos que tener en cuenta para confeccionar esos estados financieros. Ya. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ya, voy a seguir entonces. Nada. Daniel, ¿me va a preguntar algo? No, nada, eso quería Ya, decir. ya. La unidad número 3, que vamos a revisar las normas internacionales de contabilidad para el sector público, NIC-SP, se conoce con esa sigla. Lo que nosotros vamos a entregar como profesoras de la asignatura es la generalidad sobre el proceso de convergencia. Ustedes hoy día deben saber que esto partió el 2012, el 2018 se incorporaron las municipalidades, la Contraloría General de la República, que es el órgano paralelo o similar a lo que es una ex SBS,
tiene la obligación de fiscalizar a todos los servicios públicos y a todas las entidades públicas, y por lo tanto es la que nos presenta y nos levanta y nos devela toda la información que tenemos que tomar en consideración. Aquí, aparte de todos los estados financieros que nosotros conocemos, tenemos que agregar el de presupuesto. Lamentablemente, a esta altura ustedes no ven presupuesto porque lo ven en finanzas, pero igual hay que recordar que los presupuestos son necesarios porque son planes a futuro, hay una planificación a corto y mediano plazo que hay que hacer, y por lo tanto es importante saber en qué yo voy a gastar los ingresos que me va a proporcionar el Estado. ¿Ya? Y como les decía, les vamos a dar una mirada a todo este proceso, en qué está, cuál es la actualización que tiene en este minuto con los servicios pilotos y cómo avanzaron. Y ahí vamos a traer a 2 conferencistas que van a estar a cargo del profesor Osandón, como les decía, donde nos van a mostrar la realidad de la implementación de estos procesos. Ellos tienen mucha más experiencia, nos vamos a aprovechar de esa voluntad. Hay 2 personas que fueron exalumnos nuestros, pero ya están trabajando hace bastante tiempo en la empresa, y un señor, un profesional que incluso es autor de los libros que yo les puse en el programa de estudio, el señor Telle. ¿Ya? Vamos a ver cómo nos va, eso está pensado más o menos en noviembre de este año. Y vamos a terminar con los IFRS PYME. Como le decía, acá la persona que tiene mayor experiencia es la profesora Karen Bamonde. Ella también tiene una empresa de asesorías y asesora normalmente en la gran mayoría de las pymes. Esto es muy parecido a lo de Full IFRS, por supuesto que aquí, mirado desde el punto de vista de lo que hace una pyme, y por lo tanto también vamos a mostrar la convergencia. Hoy día el colegio es el que está a cargo, el otro organismo regulador sería el Colegio de Contadores de Chile AG, pero lamentablemente en Chile al colegio no se le hace mucho caso, no hay una obligación de inscribirse en el colegio, y por lo tanto no se le ha podido obligar a las pymes que apliquen la normativa IFRS como corresponde, sino más bien algunos de ellos, sobre todo los microempresarios, continúan con la contabilidad tributaria. Pero de todas maneras, vamos a ir conociendo la normativa y ustedes se van a ir percatando, porque van a ir haciendo las comparaciones con el Full IFRS, que no son muy distintas. ¿Ya? Entonces, en general, esas son las 4 unidades que nosotros vamos a revisar. De más está decir que por más que uno quiera que las clases sean activas, participativas, vamos a tratar en lo posible de realizar estos trabajos grupales, elaborar los mapas conceptuales y o mentales con las normativas de NIC, CP y FRS, y por supuesto todo lo que es desarrollar casos. ¿Ya? Sobre todo lo que tiene que ver con la 20, con la NIF 15 y con la confección de los estados financieros bajo Full IFRS. Esto es lo que a ustedes más les interesa, pero la verdad que yo les voy a mostrar la tabla de especificación. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la tabla de especificaciones. Esta tabla, que nosotros le llamamos tabla de especificaciones, es para que en ella nosotros dejemos plasmado las evaluaciones que vamos a realizar en esta asignatura. En general, los profesores de la Escuela de Auditoría se pusieron de acuerdo y cada línea dijo que al menos iban a hacer 3 evaluaciones en el semestre. La verdad que nosotros siempre hemos hecho más que eso. ¿Ya? Yo creo que llegamos a los 8 en norma contable 1. Pero ahora hemos tomado la decisión de hacer solo 4 evaluaciones. Vamos a partir con la NIC 20 y la NIF 15 con un taller individual de resolución de casos, pero previo a eso, por supuesto que vamos a hacer nuestros talleres de resolución de problemas, que va a servir para que usted practique y le sirva como una actividad formativa. Y posteriormente usted va a tener que desarrollar su taller en forma individual. ¿Ya? Eso tiene una ponderación de un 25%.
Después, posteriormente, vamos a hacer otro taller individual que se refiere a la preparación y presentación de los estados financieros bajo Full IFRS, que contempla un 35%, y aquí yo tengo que decirles que se me ha pedido que utilicen el checkpoint, ¿ya? Es una base de datos que la escuela, más bien el decanato también y las otras escuelas de la facultad se han comprometido, no es barato, por lo tanto, nosotros los vamos a obligar, entre comillas, a revisar el material. Yo le subí el material y le envié lo que estaba pendiente, pero a partir de ahora usted se va a tener que preocupar de bajar todo lo que hay checkpoint en relación a los temas que vayamos revisando, ¿ya? Es bueno porque ellos hacen resúmenes técnicos, hay ejemplos, hay ejercicios desarrollados y que para eso tienen que utilizar esa base de datos. Y también hay libros que yo también los incorporé ahora en la bibliografía, está en el programa, que son los e-books. Hay un libro de Carlos Felguera, que es de la Universidad Alberto Hurtado, y otros libros de colombianos y de otros países donde nos entregan este tema de los estados financieros. ¿Ya? No está de más que ustedes lo revisen. Es decir, vamos a tener un 60% individual. Y aquí viene el trabajo grupal. Para el tema de las NIC-SP, vamos a hacer un foro donde vamos a revisar lo que estos profesionales nos van a venir a entregar y por lo tanto nosotros vamos a pedirle a ustedes que trabajen en equipo y confeccionen ya sean mapas mentales o conceptuales, dependiendo de lo que usted estime conveniente, pero allí les vamos a dividir el trabajo en relación a las normas que se relacionan con los activos, los pasivos, los resultados, la confección de estado financiero, es decir, lo que nosotros vimos en norma contable 1 más las 2 unidades anteriores, y van a hacer un comparativo con la Full IFRS. ¿Ya? Estos mapas están pensados en hacer la parte escrita, es decir, me van a presentar el mapa mental o conceptual, pero además lo van a presentar, que es lo que nos quedó pendiente en norma contable 1 que no pudimos hacer. Y tiene un 20%. También tiene un 20% un trabajo de investigación que les vamos a pedir sobre las IFRS PYME, que también va a estar relacionado con aquellas normativas revisadas en norma contable 1, más las que vimos en las 2 primeras unidades. Y vamos a reiterar en la comparación con esas normativas. Y lo van a presentar el trabajo, por supuesto que yo les entrego todo las rúbricas relacionadas con el escrito y también van a hacer una presentación de este trabajo de investigación. ¿Ya? Yo sé que es bastante lo que yo les quiero pedir, pero creo que quedamos en deuda con norma contable 1. Con todo lo que pasó, no pudimos hacer lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer en esta asignatura. Y creo que es súper importante que comencemos a trabajar en conjunto y que ustedes también pongan de su parte y podamos ir discutiendo temáticas. ¿Ya? Aquí la evaluación más compleja yo creo que es la de confección de estado financiero, porque van a tener que recoger todo lo que aprendieron en norma contable 1 y si no lo aprendieron bien van a tener que volver a repasar, tomar sus apuntes, porque esos no los deben dejar de lado, y hacer esa confección. El taller 1 no creo que sea tan complejo, pero igual les va a demandar un poco de comprensión de los estados de resultados para poder hacer el primer taller. Y lo demás es trabajar en equipo. La idea es trabajar en equipo, pero aportando desde lo que yo sé, desde lo que yo puedo apoyar a mis compañeros. ¿Y por qué quiero hacer las presentaciones? Porque, bueno, hay estudiantes que no conozco, hay algunos que yo los he visto, porque no sé si ustedes son los mismos que alguna vez la profesora Sandy me pidió de que hiciéramos un seminario, o son aquellos estudiantes que yo había comenzado a hacerle Fundamento 1 o Fundamentos 2
y que nunca había podido terminar. Bueno, pero ahora yo les tengo que decir, si ustedes son de esos estudiantes, yo sí hoy día voy a terminar esta asignatura con ustedes. ¿Ya? Hay algunos que otros los conozco porque lo hicieron conmigo en el día y otros que habían cursado antes conmigo también. ¿Ya? Entonces, antes de seguir, quiero ver si hay alguno de ustedes que tiene alguna consulta. Las fechas de las evaluaciones, voy a ver aquí donde tengo las fechas de las evaluaciones, están definidas. La primera, el primer taller para el 13 de octubre, es decir, la próxima semana tienen las fiestas patrias, después tienen la semana de pausa. En esa semana de pausa, lo que yo les voy a pedir, yo voy a hacer un foro, pero si usted tiene alguna consulta, hágamela saber en el foro. Yo de todas maneras voy subiendo preguntas y respuestas en relación a lo que vamos conversando. Pero esa semana es cierto, va a estar usted de pausa. Pero si tiene alguna duda, consulta respecto a las temáticas que va a ir revisando, no duden en hacerlo, porque lo que usted me va a preguntar va a contribuir también a aclarar las dudas de sus compañeros. ¿Cuál es la idea de entregarle estas evaluaciones en forma anticipada? La idea es que usted ya se vaya haciendo la imagen con quién va a trabajar en hacer los mapas, con quién va a trabajar en hacer el trabajo de investigación. ¿Cuándo me van a traer estos equipos de trabajo? Yo los voy a dejar libres, no los voy a juntar yo. Ahí hay un error porque no puede ser el 31 de noviembre. Tiene que ser el 30 de noviembre o 1 de diciembre. Ya. Cuando volvamos, que va a ser la última semana de septiembre, creo que es el 29 de septiembre, en esa oportunidad ya yo les voy a mandar un correíto o les voy a subir en el aula que ustedes me vayan subiendo los equipos de trabajo. Yo creo que a esa altura ya voy a tener claro quiénes son mis estudiantes. ¿Ya? De más está decir que si hay algún estudiante que tiene algún equipo de trabajo que está en el día, yo no tengo problemas, conversaría con las profesoras de manera que lo podamos hacer en conjunto. Recuerden que aquí, como yo reitero, es la misma asignatura en el día que en la noche y en Santiago. Y la prueba de presentación de estado financiero está para el 3 de noviembre. Ya, ahí vamos a tener bastante tiempo. La presentación de los mapas conceptuales va a quedar para el 24 de noviembre. Y después esta sumativa del trabajo de investigación, no sé si alguien me revisa si es 30 de noviembre o el 1 de diciembre. ¿Ya? Ahí me revisa, pero ahí está malito. ¿Ya? Entonces, como les digo, la idea de dejarle instaurado, dígame, Fernanda. Es 1 de diciembre. Ya, entonces vamos a corregir eso, que es el 1 de diciembre. Ya. Recordemos que las clases duran hasta mediados de diciembre, después vienen los exámenes y después vienen los exámenes extraordinarios en enero. Entre diciembre y enero se tienen que hacer los exámenes, como también tenemos un día feriado que es el 8 de diciembre, más encima tenemos Pascua y Año Nuevo, también hay unas pausas por ahí al final de diciembre, por lo tanto, como lo ven, tenemos bastante acotado nuestro semestre. ¿Hay alguna consulta en relación a lo que yo he presentado ahora? Profe, Dígame, Valentina. en el chat escribieron de cuántas personas son los grupos. Ya, generalmente se hacen de 3, máximo 4, pero voy a ver, porque depende del número de personas que tenga, porque yo tengo que distribuir todas las normas. Entonces, si tengo 10 normas y hago, por ejemplo, grupos de 5, no me van a alcanzar a distribuir las normas. Entonces, ahí yo les voy a decir cuántas son las normas, cuántos son los grupos, y ahí los dividimos. Pero mínimo 3 y yo creo que máximo 4. ¿Ya? Ya, hasta ahora yo tengo 26. No sé si están todos los estudiantes vespertinos. Después cuando saque el listado, ustedes me dirán.
Ya, ¿alguna otra pregunta? Ya, he hablado bastante, casi 45 minutos. Ya. Si no tienen pregunta, voy a pasar a mi pizarrita. Ya. Cuando yo les envié el material de la NIC 37, la 38 y la 41, son las normativas que quedaron pendientes de ver o profundizar en normativa contable 1. Entonces nosotros siempre nos hacemos la obligación de poderle pasar esas normativas. ¿Ya? Pero yo les voy a pedir a ustedes que puedan revisar hoy día la segunda parte. A partir de las 9, la profesora Ingrid ya les mandó la invitación y van a hacer los ejercicios de NIC 37, 38 y 41. Algunos ejemplos bastante simples, pero la idea es que ustedes puedan incorporar ese conocimiento en lo que después va a pasar con la confección de los estados financieros. Si nosotros hacemos un recordatorio de las normativas, aquí el foco, nosotros siempre vamos a tener un foco que son los estados financieros. Ya lo hemos hablado. Ese es nuestro principal foco y preocupación. Pero ¿cómo llegamos a preparar y después a presentar estos estados financieros? Por esa razón, lo que usted hizo en norma contable 1 fue revisar la NIC 2 de existencias. También revisó la NIC 16 y sus relacionadas, que tienen que ver con las propiedades planta y equipo. Alcanzó a lo mejor a revisar una 38 que era de intangible. También una NIC 37 que tiene que ver con las provisiones. Por ahí a lo mejor le comentaron de la NIF 5 que tiene que ver con las bajas de los activos materiales. También puede haber revisado una 23 que tiene que ver con los intereses o costos de financiamiento. Una NIC 21 que tiene que ver con los tipos de cambio cuando compramos en una moneda distinta a la funcional. ¿Y qué más pueden haber visto? Cuando hablo de relacionada, también hablo de la 36. Claro. Lo de arrendamiento, profe, ¿cuál ni era Ni esa? 40. ¿Ya? Que tienen que ver con las PPE, que tienen que ver con las inversiones. ¿Ya? Por lo tanto, hay algo sé yo de que cada una de estas normativas que nosotros hemos revisado van a servir para confeccionar y preparar esos estados financieros. Pero además, hoy día nos hace falta saber de una NIC 20 que tiene que ver con las subvenciones del gobierno, una NIF 15 que tiene que ver con los ingresos. Va a faltar el arrendamiento, pero el arrendamiento, la NIF 16, la antigua NIC 17, lo van a ver en contabilidad superior. Eso es lo que quedaría pendiente. La NIC 1 y todas las que tienen que ver con la confección y presentación, más que nada con la presentación de los estados financieros. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros nos hiciéramos un mapa, nosotros sabemos que ya hemos ido recorriendo cada una de estas, desde lo más simple a lo más complejo. Siempre lo más complejo fue la NIC 36, porque determinar el deterioro no es fácil entre un valor de uso con un valor razonable neto,
cuando hacemos las comparaciones, no se nos hizo muy fácil, ¿ya? Los valores razonables también son medios complicados, pero en definitiva, de alguna u otra manera, fuimos comprendiendo estas materias, ¿ya? Pero cuando nosotros tratamos... ¿Hay alguna pregunta? Me voy a ir a la NIC 38. ¿Qué sabemos nosotros de los intangibles? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué es un intangible? Algo que no se puede tocar. ¿Ya? Algo que no se puede tocar. Y además que no se puede tocar, ¿qué no hago con él? ¿Lo veo o no lo veo? No se ve. No se ve, ¿cierto? Algo que no se puede tocar ni ver. Ya. Ejemplo, denme un ejemplo de intangible. De algo que usted no pueda El tocar. software, Los software, ¿ya? Los la software, marca, las marcas, muy bien. Las marcas y patente, ¿ya? No hablamos de la patente comercial, esa que se paga, no. Esto es una patente que tiene un registro, una propiedad intelectual. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? en los seguros, ¿La ¿no? Ya, los seguros, siempre y cuando pudieran estar por más de un año, de si superan el ciclo operacional, pero nosotros generalmente los seguros los tomamos como gasto anticipado. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra Derecho de cosa llave. Ya, el derecho de llave. Nosotros lo conocimos de esa manera, ¿cierto? Pero en algún libro usted lo puede encontrar como plusvalía, como, ¿cómo es la otra palabra? Fondo de comercio, o goodwill. Ya, esto es en inglés, pero también significa lo mismo, derecho de llave, plusvalía o fondo de comercio. Los españoles le llaman fondo de comercio, los norteamericanos, por supuesto, el goodwill, que es el valor que se genera sobre todo en las fusiones de las empresas o cuando una empresa compra a otra y al revisar los patrimonios y le aceptan los patrimonios con menor valor, pero por el aporte que ellos hacen. No sé si se acuerdan un poco de eso del derecho de llave, ¿por qué se genera el derecho de llave? Ya, también podemos tener las franquicias. Ya, ustedes conocen franquicias, ¿cierto? Han comido franquicias. ¿Qué franquicia conocen? McDonald's. McDonald's, ¿cierto? El Kentucky también, el de los pollos. Es decir, hay empresas... ¿Ah? El Starbucks. El Starbucks también es una franquicia. ¿Y qué quiere decir la franquicia? Quiere decir que el lugar donde yo vaya, la hamburguesa de McDonald's va a ser la misma. El café que me voy a tomar en Starbucks va a ser el mismo si me lo tomo aquí o me lo tomo en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la empresa que creó ese café o ese pollo o esa hamburguesa inscribió la propiedad, por supuesto, intelectual y después ofrece esta franquicia, este permiso, esta autorización, porque esos son los que son las franquicias, es un permiso para usar el derecho de la marca y por lo tanto yo pago por ello. Pero ¿cómo yo lo hago material, este intangible? A través de los contratos. Y aquí le vamos a poner otros, porque van a aparecer otros. Entonces, yo voy a tener un contrato que materializa al intangible. ¿Por qué? Porque como yo no lo puedo tocar ni lo puedo ver, como auditor, ¿cómo voy a auditar algo que está en el aire o que no tiene consistencia? Entonces, si bien a lo mejor se puede mirar muy simple el tema de auditar intangible, lo primero que yo debo tener cuando voy a revisar los intangibles de una empresa son los contratos, los convenios, las convenciones, los acuerdos. Supongamos que tengamos una concesión de una ruta. Ustedes saben que el Estado
no es dueño, debiera ser el dueño de la ruta, ¿cierto? Es dueño del territorio, pero entrega las concesiones a empresas privadas para que puedan ofrecer el servicio. Y ustedes también deben saber que el territorio marítimo también está concesionado para algunas empresas, por lo tanto, por eso TPS, Emporchi u otras empresas marítimas pueden hacer uso del territorio marítimo, porque el territorio marítimo es chileno y es de todos los chilenos. Pero hay empresas que están ahí en el puerto. Ya. Por lo tanto, como auditor, para usted va a ser súper importante tener este contrato, esta concepción, esta convención, este acuerdo, como le llamen en derecho. ¿Se acuerda cuando vieron normativa empresarial? Allí vieron los contratos, entonces ahí decía mutuo acuerdo entre dos partes. Bueno, aquí entre el Estado y entre un tercero, o entre una empresa y otra empresa, se van haciendo estos contratos. ¿Y qué pasaría si yo no tuviese el contrato? ¿Qué creen ustedes si no está el contrato? ¿Puedo decir que es parte de la situación patrimonial de la empresa? No. No, ¿cierto? Porque este contrato, en el fondo, le está dando la materialidad a algo que era intangible, algo que yo no podía ver ni tocar. Por lo tanto, me da el punto de partida también para que la empresa comience a utilizar estos intangibles. Cuando hablamos de los software computacionales, también de repente hay software que a lo mejor el permiso se lo dan por un año, pero cuando traspase la barrera del ciclo operacional, nosotros tenemos que tener súper claro y recordar que los activos corrientes, los no corrientes o los pasivos corrientes de los no corrientes tienen la línea de tiempo o la línea divisoria que es el ciclo operacional. Por lo tanto, cualquier cosa que supere el ciclo normal de operaciones, nosotros diríamos que ya estamos en el lado del no corriente. Y es allí donde nosotros, si está el no corriente, tenemos que tomar la decisión si va a ser un intangible o si va a ser un gasto. Recordemos que los activos siempre se relacionan con los gastos y los pasivos con los ingresos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si no es activo, va a ser gasto. Si no es pasivo, ahí nosotros tenemos que tomar la decisión si ya se generó el ingreso o no se generó el ingreso. Por eso cuando hablamos de los arriendos pagados por anticipado, nosotros lo consideramos un activo, y en la medida que fuéramos pagando el arriendo, lo llevábamos a gasto. Hoy día, si nosotros sabemos que pagamos en forma anticipada un arriendo por un año, o que no supere el normal ciclo de operaciones, lo vamos a llevar a gasto de inmediato. ¿Ya? Entonces, siempre hablamos de un año. ¿Por qué? Porque nuestros ciclos normales de operaciones en las empresas que conocemos generalmente son un año. Hay empresas que tienen distintos ciclos. ¿Ustedes conocen alguna empresa que tenga distintos ciclos? ¿Que no sea un año? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Pueden ser las salmoneras? Las salmoneras, ¿cierto? Las salmoneras comienzan con un óvalo, o sea, un óvulo que van a, con otro espermatozoide van a hacer un salmoncito, ¿cierto? Pero eso demora 2 años por lo menos. Los forestales. Yo planto un pino, pero ¿cuánto se demora en crecer para hacerlo madera? En el tema de los activos biológicos, los que son terneros, ¿cuánto se demoran en crecer esos terneros para hacer una vaca y después la llevan a hacer la carne? ¿Ya? Entonces, pero como nosotros tenemos que presentar los estados financieros, en Chile normalmente el ciclo para hacer el corte de los estados financieros nosotros le llamamos un año. Y además que tenemos otra obligación, que es la obligación tributaria, que es pagar el impuesto de renta todos los años. Por lo tanto, además del tema financiero, tenemos la obligación tributaria. Recordemos que hay algunos gastos que van a ser rechazados, pero nosotros financieramente nos preocupamos de que efectivamente tenga que ver con el patrimonio y con nuestro patrimonio financiero, no con el capital tributario. Por lo tanto, nosotros podríamos, por ejemplo, castigar una letra o castigar un cliente
pero tributariamente me está diciendo que no es posible castigarlo porque no he agotado todos los medios prudenciales de cobro. Pero financieramente yo sé que ya no es flujo y lo tuve que sacar. Lo mismo cuando haga cierre de alguna división y empiece a levantar los deterioros que han ocurrido y los voy a tener que llevar a resultados. Pero eso es algo también interesante que ustedes tienen que saber, que muchos de las cosas o los hechos económicos que registramos financieramente después van a tener efecto en la tributación. ¿Sí? ¿Hay alguien que ya está en tributación y que ha revisado la incobrabilidad, las amortizaciones o los gastos rechazados? ¿No? ¿Todavía no llegan a esa parte? No todavía. No todavía, ya. Pero están conscientes de que yo puedo castigar un activo, pero que tributariamente la ley tributaria, el decreto ley 824, me está indicando que yo no lo puedo llevar a resultado. ¿Se entiende esa relación que el efecto que pudiera tener el registrar un hecho económico en gasto y después que tributariamente me lo rechace y lo tenga que aumentar a mi renta líquida y pagar el impuesto por ello? ¿Se hacen más o menos esa figura de los efectos que pudiera tener? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué normativa me sirve a mí ahí? ¿Quién sabe cuál es la normativa que relaciona lo tributario con lo financiero? Porque tiene que haber alguna, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? ¿O no la han escuchado nunca? Sabemos que existe, pero en lo personal no me acuerdo. Ya, es la NIC 12, la de impuestos diferidos. ¿Ya? Ahí se van a generar impuestos diferidos en los activos y los pasivos, dependiendo si hay mayor o menor pago de impuestos. Es bien entretenido también esa materia. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos las decisiones de las depreciaciones, ¿se acuerdan? Que teníamos método lineal, método decreciente, cuotas de producción, kilómetros recorridos, horas de uso, pero tributariamente capaz que me diga a mí, oye, todas las propiedades, planta y equipo, tú le vas a dar el lineal y van a ser 50 años para los edificios, 30 para las herramientas, ya, pero yo financieramente no definí el método de depreciación y la vida útil de acuerdo a una norma tributaria, ¿cierto? ¿Cómo yo definí la vida útil y la metodología para calcular la depreciación de una propiedad, planta y equipo? ¿Qué tomé en cuenta? ¿El valor de mercado? Ya, pero el valor de mercado era para valorizarlo, pero cuando tú determinas la depreciación, ¿por qué tú elegiste que para las maquinarias era horas en uso, para el edificio era lineal, para la instalación era decreciente? ¿Qué te llevó a definir esa metodología? El uso que se le da al... El uso, ¿cierto? O el destino que yo le dé a la propiedad. Pero después la tributación me va a decir, no. Los edificios usted ya le puso lineal, pero usted le dio 100 años de vida útil. Para nosotros son 50. Entonces, en esa diferencia en la vida útil, en la metodología, se me van a producir estas diferencias. Y por lo tanto, tributariamente, yo voy a tener una renta líquida, financieramente voy a tener otra, yo voy a pagar mi impuesto en base a lo financiero, pero el legislador me va a decir, ojo, tributariamente yo tengo otra base, por lo tanto usted me tiene que pagar esto. Bueno, ¿y qué hago con el flujo? Pues si se me produce una diferencia entre lo que yo pagué financieramente y lo que tengo que pagar tributariamente. Esas diferencias que van a conformar los impuestos diferidos, lo maneja la NIC 12. Pero nosotros tenemos que tener claro que nuestro actuar en calcular amortizaciones, que sería en el caso de los intangibles, calcular depreciaciones, que sería el caso de las propiedades, planta y equipo, definir un castigo o un deterioro por la NIC 36 va a tener efecto en la tributación. ¿Cuándo no vamos a tener ninguna diferencia? Por ejemplo, los microempresarios, ellos llevan la contabilidad tributaria, entonces nunca van a tener estas diferencias. Pero nosotros que llevamos contabilidad financiera y que más encima aplicamos las normas internacionales de contabilidad, por supuesto que se nos van a producir los efectos. ¿Se entiende eso? Eso como entretenido también, ¿ya? Y es algo que tienen que ver después en tributación. Ya. Entonces, habíamos quedado que los intangibles eran estos recursos, sabemos que son inversiones, ¿cierto?
A ver si se acuerdan de algo. Nosotros tenemos dos grandes, ¿cómo se le puede decir? En una balanza yo tengo dos platillos. En este caso, en esta balanza yo tengo las inversiones y el financiamiento. Entonces la pregunta es, los intangibles que estamos revisando, ¿se van para el lado de las inversiones o para el lado del financiamiento? ¿Cómo, profe? Inversiones, creo. Ya, los intangibles se van por el lado de las inversiones. Recordemos que siempre se habla, ¿es una inversión o es un gasto? No, yo estoy gastando. No, yo le digo, yo estoy invirtiendo. Si yo me compro una casa, me compro un auto, pago una franquicia, pago un software, pago una patente, inscribo mi propiedad intelectual, ¿cómo va a ser un gasto? Ahora, ¿cómo lo diferencio yo una inversión de un gasto? Es porque la inversión me está generando beneficio económico en este minuto y me va a seguir generando beneficio económico para el futuro. Esa es la diferencia. En cambio, el gasto me sirvió para la operación del minuto, pero se agotó y se fue a resultado. Por eso el costo de venta después es gasto, pero antes es inversión a través de la existencia. Vendo la existencia, se genera el costo, y ahí se fue a resultado. Pero antes es activo y es inversión. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ahora, el financiamiento, ¿de dónde proviene? ¿De dónde? ¿Quién me va a otorgar el dinero para operar o los recursos? ¿Los socios? Banco. ¿Ya? Los Banco. socios, los Puede ser bancos. o propio. Propio de tercero. Muy bien. Propio o tercero. Ya. Y financieramente, yo lo que requiero de que esta balanza que se está produciendo acá, la idea es que los socios no soporten toda la carga financiera y yo utilice las alternativas que me da el mercado. Y el mercado me está dando la utilización de los créditos, ya sean de consumo, crédito hipotecario, no sé, 5 años, 10 años, lo que me den, pero yo voy trabajando con un dinero de tercero, voy generando renta, voy pagando los intereses, porque yo tengo que pagar eso, ¿ya? Me está llamando la profesora Marcela y no se debe haber acordado que estoy en clase. Ya. Entonces, por lo tanto, yo tengo que siempre tener un equilibrio entre lo que es financiamiento de tercero con financiamiento de los dueños. La idea es que los dueños no lleven todo el peso, ni tampoco entregarle la empresa en manos de terceros. ¿Eso dónde se ve? Cuando yo veo la finanza y veo análisis financiero. Y por el lado de las inversiones, que tiene que ver con los recursos, donde yo invierto aquello que me proporciona el socio o que me proporciona el banco u otra institución financiera, por lo tanto yo también puedo tener una subvención, ¿cierto? Un regalito de parte del Estado o del gobierno para comprar una propiedad o pagar renta o pagar remuneraciones. Hoy día están dando para pagar arriendo, algunos pudimos sacar el 10% de la AFP, así que el Estado no es que me haya devuelto o me haya regalado, es mi inversión, porque la AFP finalmente son fondos de inversiones, porque ellos rentan y la AFP son instituciones que hacen oferta pública de las acciones y son nuestros propios dineros que están en esas acciones. Entonces aquí lo importante que las inversiones, los intangibles, representan una inversión. Lo mismo que las PPE, ¿cierto? Porque las propiedades, planta y equipo, si nosotros hacíamos el análisis financiero y decíamos, ¿dónde está la mayor inversión de la empresa? Generalmente lo encontrábamos en los activos no corrientes y particularmente en la cuenta que más trae inversión para la empresa son las propiedades, planta y equipo.
¿Ya? Y la idea del financiamiento, como le digo, que sea compartido. La idea es que llegue un 50-50 y no supere esa barrera del 55, ni tampoco se vaya por allá por el 30% del patrimonio. Lo que nosotros tenemos que cuidar acá siempre es el patrimonio. Esta diferencia entre las inversiones versus el financiamiento de tercero, porque el patrimonio representa el valor de la empresa. Cuando yo vaya a comprar una institución, siempre voy a tener que mirar el patrimonio. Y tributariamente voy a tener que revisar todos los libros que me den lugar a revisar cuál es la situación tributaria de la empresa. A veces no es conveniente comprar instituciones cuyas utilidades no han pagado todos los tributos porque no han podido retirar todo. Cuando las empresas empiezan a tener pérdidas, no pueden retirar y por lo tanto no pueden pagar los tributos que correspondan. Y quien se haga cargo de eso se tiene que hacer cargo de todas las futuras demandas y pagos que haya que hacer. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos esto? Esto la verdad que hay un rectángulo donde yo tengo que tener el equilibrio entre la inversión y el financiamiento, entre los recursos y las fuentes, o entre los usos y las fuentes que se hacen de ellos. ¿Ya? Esto era un recordatorio. Por lo tanto, recordarle que los intangibles son inversiones. Así como yo deprecio, la depreciación es para la PPE. Pero que si yo quiero saber cuál es el uso que se le ha dado a un intangible o determinar sistemáticamente cuál es el valor que se va a ir a resultado de un intangible, nosotros le llamamos no depreciación, sino que amortización. ¿Ya? Ahora, internacionalmente, nosotros nos hemos encontrado con que se amortizan los préstamos y también que amortizan las PPE, pero nosotros en Chile seguimos haciendo la diferencia de la depreciación para las propiedades, planta y equipo y la amortización para aquellos intangibles. También le llamamos amortización a los préstamos. ¿Se acuerda cuando vimos los préstamos por los intereses, los préstamos con saldo insoluto? ¿Se acuerdan de eso cuando hicimos las tablitas? Algo se acuerda. Por lo tanto, para poder lograr amortizar un intangible, yo tengo que tener conocimiento del valor residual, ¿se acuerdan? Del valor importe en libros. Deterioro. Ya, el valor amortizable, el valor del deterioro. ¿Ustedes creen que se deterioran los intangibles? Sí, ¿por qué no? Si es un activo. Y la NIC 36 establece no solamente para los activos materiales, sino también para los intangibles. Entonces, ¿se recuerdan lo que era valor residual? Tenía que con relación con el valor de venta. Ya, al término de la vida útil, ¿cierto? Otro término. Sí. Nosotros tenemos que definir cuánto va a durar este intangible. La clave de la vida útil va a estar generalmente en los contratos o en los convenios. Porque si me dice que el convenio me da uso de la franquicia 5 años, yo debiera amortizar este intangible en un plazo de 5 años como máximo. No voy a poder amortizar, y ahí es donde viene la legislación tributaria con la financiera, no puedo amortizar un bien o un intangible que supere los años de autorización. Porque ¿cómo voy a seguir amortizando un bien que ya no tengo? ¿Se da cuenta la lógica? Entonces el valor residual es el valor que va a tener el bien al término de la vida útil. Y nosotros siempre lo definíamos como un porcentaje del costo inicial, pero la verdad que hay estudios técnicos detrás que definen cuál es el valor residual. El importe del libro, ¿se acuerdan del importe del libro? ¿Qué es lo que era? Es el que está contabilizado. Muy bien. Registrado Eso. en los libros, ¿cierto? Sí. Ya.
Y el valor amortizable, que sería muy similar al valor depreciable. ¿Cómo lo determinaría yo? El Lo que me importe, falta por el importe amortizar. en libros, ¿cierto? Menos, ¿qué cosa? Valor residual, ¿cierto? Asumiendo que el registrado en los libros ya está rebajada la amortización, que es el costo menos la amortización acumulada, menos el deterioro acumulado, ¿cierto? Aquí vamos a asumir, está el costo menos amortizaciones acumuladas, menos deterioro acumulado. ¿Ya? Ahora, yo voy a amortizar, el resultado de la amortización va a ser muy parecido a lo que hacíamos en depreciación, vamos a llevar a una cuenta de amortización a resultado y una contracuenta amortización acumulada porque lo hacemos en forma indirecta. Y el deterioro también vamos a tener que revisar dependiendo de los convenios, porque, a ver, supongamos que tengamos que darle término a un convenio, una concesión o a un contrato producto de esta pandemia. Entonces, a mí me van a cobrar todos los años, porque yo había hecho un compromiso con ellos, pero voy a tener que revisar si efectivamente puedo continuar o no puedo continuar con esa franquicia, con ese software, ¿ya? Hay que revisarlo. Por lo tanto, sí puede haber deterioro. Pero ahí yo voy a revisar el valor contable, ¿se acuerda? El importe del libro versus el valor en uso. Y el valor en uso, usted se acuerda que era el mayor entre el flujo y el valor, no, razonable, no, valor de venta neto o razonable neto, ¿ya? Y la vida útil de estos intangibles, yo vuelvo a insistir, son los contratos, los convenios, los que tienen que definir la vida útil. ¿Pueden haber intangibles sin vida útil? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá intangibles sin vida útil? ¿Será posible que haya algún intangible del cual no le pueda yo definir la vida útil? Creo que sí. ¿Cierto? Pero no sé. Ajá. Sí. Sí. Hay intangibles que no será posible definir su vida útil, ¿ya? Esto quiere decir que van a permanecer en la empresa, pero por un periodo larguísimo. ¿Pero y qué hago yo con estos bienes? No los puedo tener eternamente, ¿cierto? Ya. Entonces, para estos bienes, que los intangibles que no tienen vida útil definida, no serán amortizables, ¿cierto? No los voy a poder amortizar. Pero, ¿qué voy a hacer con ellos para saber si en definitiva es el valor o no es el valor? Pero deberá revisarse su valor a través de la aplicación de qué cosa. ¿Qué creen ustedes que le tengo que aplicar? ¿Deterioro? Exactamente, de las pruebas de deterioro. Profesora, ¿los Dígame. activos biológicos también se deterioran? Los activos biológicos también se deterioran. Imagínate a una vaquita le entra una enfermedad, un bicho, una infección. Pagaste por ese toro que tenías para preñar a todas esas vacas. El reproductor. Se te daña el reproductor, que son carísimos,
tienes que darle la baja, porque ya es considerado un activo biológico. ¿Se entiende entonces esto? Que los intangibles que no tienen vida útil, en el fondo no los vamos a amortizar, porque si no tenemos vida útil es 0 y no se puede dividir por 0, ¿cierto? Matemáticamente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer van a ser aplicarle las pruebas de deterioro y revisarlo dependiendo de su volatilidad, si es cada 3 o 5 años. Hoy día, la verdad que el COVID hace que apliquemos las pruebas de deterioro lo antes posible, no esperar los 3 años. Yo creo que todas las empresas están en eso, tratando de aplicar, revisando todos los contratos que tienen, las concesiones y estos softwares, si efectivamente les van a dar la baja o no le van a dar la baja. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? Quizá con los ejercicios lo van a entender un poco más. Profe, ¿esto lo vamos a determinar matemáticamente? Sí, sí. Ya. Justamente Ingrid le trae los ejercicios. ¿Ya? Ella les va a explicar esto de los ejercicios. ¿Qué otra cosa le podría hablar de los intangibles? La otra cosa importante para nosotros son las notas explicativas. Aquí le voy a poner quinto estado financiero. No pueden olvidarse, chiquillos, de las notas. Si ustedes se fijan en todos los ejercicios que nosotros hacíamos en Norma Contable 1, siempre yo les colocaba, arme la nota, vaya a la memoria, vaya al estado financiero, revise la nota de existencia, de propiedades, planta y equipo. Por lo tanto, las notas explicativas existen de los intangibles. Por lo tanto, yo tengo que dar a conocer, ¿qué cosa? Los valores libro, ¿cierto? Los valores residuales, las metodologías de amortizaciones, los valores razonables, dijimos las vidas útiles, intangibles, sin vida útil, entre otros. Es decir, lo mismo que yo hacía con las propiedades, planta y equipo, lo tengo que hacer con los intangibles, utilizo las tablas Excel. Hay una nota genérica donde se establecen las políticas contables, las metodologías que yo voy a utilizar para amortizar. Generalmente, la ventaja de los intangibles, vamos a colocar aquí, generalmente se amortizan por línea recta. Yo nunca he visto un intangible que no se le aplique la línea recta. Entonces es más fácil, porque la línea recta, recordemos que era un porcentaje de un total, era una parte, un quinto, un décimo, dependiendo. Si eran 10 años lo dividía por 10, y por lo tanto este es el método más fácil que hay de aplicación. Y por lo tanto, generalmente se amortizan los intangibles a través de la línea recta. ¿Ya? Y la vida útil se determina de acuerdo al contrato, de acuerdo al uso que le vamos a dar, las autorizaciones que tengamos. Entonces, chiquillos, no olviden las notas son súper importantes porque nos entregan información tanto cualitativa aquí le vamos a colocar información cualitativa y cuantitativa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hoy día nosotros tenemos que pensar que nosotros no solamente somos un número. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer hablar ese número, ver qué es lo que hay detrás. Después, cuando yo les muestre los estados financieros, se van a dar cuenta que en el lado izquierdo de cada uno de los rubros aparece un numerito. Ese numerito, yo lo pincho, dependiendo del software que traiga para la confección, me lleva inmediatamente a la nota. Y eso es súper importante. Porque inmediatamente yo miro efectivo equivalente, pum, marco y me lleva a la nota. Inmediatamente me abre la cuenta, me abre el rubro y me explica cómo se compone, cómo llegó a ese saldo neto que aparece en los estados financieros. Por eso, para nosotros, que estamos aportando en el proceso de toma de decisiones, el tema de las notas
es el quinto estado financiero más útil que tenemos para los procesos y para apoyar estos procesos de toma de decisiones. Por eso es importante que ustedes también los conozcan y vayan revisando la información cada vez que tengamos que revisar alguna normativa, nos vamos a ir a la nota explicativa. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta? La verdad que no he avanzado mucho, pero el tiempo igual no me da para mucho. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? Ahora, para los que llegaron más tarde, entonces, ¿cuántas personas ya? A las 20:30 vamos a detenernos y la profesora me pidió comenzar a las 9 porque me decía que generalmente los estudiantes vespertinos venían del trabajo y no tenían el tiempo de la colación correspondiente, así que vamos a detener a las 8:30 y vamos a continuar después a las 9. Yo igual los voy a acompañar el día de hoy hasta que podamos finalizar y si hay alguna duda en los ejercicios vamos a ir compartiendo allí. ¿Ya? Yo sé que es agotador, ayer deben haber tenido clase también, los del día les pido un poco de paciencia porque igual la clase va a terminar un poquito más tarde, pero después, como les digo, van a tener sus pausas y su recompensa. ¿Hay alguna consulta? Vuelvo a preguntar. No, profe. Ya, entonces, compromisos. El compromiso de la profesora va a ser crear un foro, voy a crear un foro, igual como lo hacía en Norma Contable 1, donde yo misma voy a ir levantando algunas consultas y les voy a ir dando la respuesta. Voy a generar unos pequeños ejercicios respecto a estas normativas, porque la verdad que no alcanzamos a revisar la NIC 41, pero igual la vamos a retomar cuando veamos la confección de los estados financieros, por eso no me preocupa mucho porque después hay que retomarlas nuevamente. El compromiso de ustedes va a ser, primero, revisar el aula virtual, porque allí voy a colocar todo el material que sea necesario, revisar la base Checkpoint. ¿Qué vamos a hacer a la vuelta? Lo primero que vamos a hacer a la vuelta, y me comprometo, vamos a hacer un Kahoot, me imagino que ustedes deben haber hecho eso también, y les voy a preguntar en relación a lo que aparece de la NIC 38, 41 y 37 de Checkpoint. Ahora yo les mandé el material, ¿cierto? Y en esa oportunidad, cuando volvamos el 29 de septiembre, debemos comenzar a ver la NIC 20. Ahí vamos a ver la teoría y después vamos a ver los ejercicios. ¿Ya? Así que si no tienen ninguna otra consulta, nos veríamos en un rato más. La profesora ya les mandó el link de la reunión y por lo tanto nos vemos más rato. Profesora, Dígame. ¿esta clase la va a subir al aula? Sí, porque yo la grabé y después la tengo que convertir en video y la subo. Para las personas que aún no tenemos el ramo inscrito. Les mando por correo. Ya, por favor. Porque ahora cuando detenga la grabación, me va a arrojar quiénes son los que asistieron. Ya. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Ya nos vemos entonces en un ratito más. Tomen un cafecito o algo.